Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la videoconferencia denominada Lenguaje Claro y Ética Judicial. La conferencia que escucharemos se adentra en la preocupación cada vez más urgente para la Administración de Justicia. La necesidad de un lenguaje claro en las decisiones judiciales, no solo como una cuestión de estilo, sino como un imperativo ético. En tiempos en los que el lenguaje jurídico a menudo se convierte en una barrera para el acceso efectivo a la justicia, esta reflexión parte de una idea contundente. No hay justicia posible si no hay comprensión del derecho. De conformidad con los desarrollos jurisprudenciales recientes, como la sentencia T-311 del 2024, esta conferencia plantea que la claridad no implica trivialidad ni falta de rigor. Por el contrario, supone depurar el lenguaje de la complicación innecesaria para que el contenido jurídico llegue de manera transparente a los destinatarios. En ese sentido, se explorará no solo la relación entre el lenguaje y la redacción, sino también los supuestos filosóficos y epistemológicos que fundamentan el modo en que escribimos el derecho, con especial énfasis en la función argumentativa del discurso judicial. Esta intervención nos invita a repensar la responsabilidad ética del juez como garante no solo del contenido de la decisión, sino también de su forma, entendida como vía de respeto al ciudadano y condición para la legitimidad de la justicia. Porque un lenguaje claro no es una opción estilística, es una exigencia democrática. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Mateo Romo Ordóñez, abogado, especialista y magíster en filosofía del derecho y teoría jurídica por la Universidad Libre, con estudios en literatura por la Universidad Central. Actualmente cursa una segunda maestría en Sociología y Política Criminal en la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como profesor universitario y profesional especializado en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Rom, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, doctor Juan Manuel, por esa generosa presentación e introducción al tema. Aprovecho, por supuesto, para extender un respetuoso, caluroso saludo a la doctora Gloria Andrea Maecha, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a las personas, por supuesto, de la Escuela Judicial que nos están colaborando para que esto salga bien. Y claro, que extiendo un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta videoconferencia, funcionarios, empleados, en general servidores judiciales, pero también qué maravilla si tenemos estudiantes, litigantes, profesores, etcétera. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión. Por mi parte, es todo un honor poder estar aquí desde este lugar de enunciación, la plataforma de la Escuela Judicial, para que tratemos un tema de importancia creciente, como el lenguaje claro y la ética judicial. He preparado una presentación para este fin que procedo a proyectar ahora mismo. Y en este orden de ideas, pues doy inicio al tema. Para ambientar la discusión, he pensado que es relevante hacer alusión a una novela que posiblemente es conocida por todos y se titula El proceso, de Franz Kafka. Esta obra narra la historia de José K., un hombre que va a ser arrestado sin saber por qué, que va a ser procesado sin entender cabalmente los cargos y finalmente ejecutado sin haber conocido jamás el sentido de su responsabilidad en todo esto. Al igual en la novela, se describe toda esta situación en medio de un sistema judicial impenetrable, rodeado de funcionarios que hablan un lenguaje revesado, un lenguaje burocrático, especializado, enigmático y ambiguo. Esta novela, en esa plasticidad hermenéutica que permite la literatura y concretamente un autor como estos, como Kafka, lo que nos está mostrando, lo que nos está insinuando, es como la falta de claridad en el lenguaje. No es una cuestión inerme, no es una mera confusión inofensiva,
sino que tiene la potencia de despojar a una persona de sus derechos, de su dignidad, de su humanidad. Diremos en apretada síntesis que si el lenguaje no es claro, no puedo comprender, y si no entiendo, no me puedo defender. En ese orden hay una relación necesaria entre inteligibilidad y justicia. En este orden de ideas, dejemos las cartas sobre la mesa y tengamos esta clave de lectura. Cuando hablamos de lenguaje claro, no nos vamos a referir simplemente a escribir corto y a ser didácticos. Hablamos de una cuestión ética. Tiene un estatuto, una potencia ontológica ese lenguaje claro. Y es garantizar que toda persona, independiente de su función o posición, pueda comprender el sistema que le juzga, que le afecta, que le nombra. Pues bien, en los siguientes minutos vamos a ahondar en esta idea, en cómo el lenguaje claro es una exigencia de justicia y de ética judicial. Porque en el derecho, como en la vida de José K., el protagonista de la novela El proceso de Kafka, diremos que no entender significa no poder defenderse. Para entonces ahondar en esta situación, en esta tesis, estructuraré mi exposición en 3 puntos. El primero, el lenguaje claro no es una reducción de complejidad, sino de complicación innecesaria. En un segundo momento estudiaremos la relación entre el lenguaje claro y la redacción. Y finalmente retomaremos el hilo y volveremos al punto con el que iniciamos, y es la relación entre el lenguaje claro y la justicia. Entonces vamos al primer punto, vamos a un primer punto. Ese hombre que aparece ahí en esa imagen es Edgar Morin. Edgar Morin es conocido como el pensador más célebre, más paradigmático del pensamiento complejo. Aquí, apreciados colegas, la primera intención que tengo es la siguiente, y es que distingamos. Distinguir es precondición para comprender. Complejidad y complicación no son sinónimos. No es un juego de palabras. No es una mera distinción sintáctica. Inclusive podríamos decir que sí suscribimos un pacto con la complejidad, pero debemos rehuir, evitar la complicación. ¿Pero qué es complejo? Bueno, empecemos por decir que no lo es. No es complejo lo confuso, lo intrincado, lo incomprensible. ¿Sí? Se suele creer que ese es el significado de ese término complejidad, pero no, la complejidad tiene una concepción positiva. Y Edgar Morin nos lo enseña cuando precisa que pensar con complejidad es pensar con conciencia de incertidumbre, ¿sí? No asumir un compromiso inquebrantable con una verdad absoluta, con una verdad dogmática, sino darse la posibilidad de repensar, de pensar críticamente, de dudar, siendo la duda una postura filosófica. Tiene que ver también con la diversidad, con la interconexión, con el diálogo de saberes. En ese orden de ideas, insisto, la complejidad no es negativa, es una facultad del pensamiento, un enfoque cognitivo que está presente, por ejemplo, en el hecho de interpretar y de argumentar, de dudar, de integrar y complementar. Podemos citar inclusive a un autor como Stanislao Zuleta. Zuleta nos dice que leer es trabajar y asimismo escribir implica un esfuerzo superior de organizar ideas, de estructurar un discurso, de buscar la manera de persuadir a un auditorio para que se adhiera a mi tesis. Todo eso es complejo, no es sencillo, no es accesible, no es algo que no revista un esfuerzo cognitivo. Desde esa perspectiva que hemos mencionado, el derecho es complejo, porque se ocupa de lo humano, de lo conflictivo, de lo plural. En últimas, diremos que el derecho, si implica interpretar y argumentar, es esencialmente complejo también. No hay norma sin contexto ni justicia sin interpretación. El juez no aplica reglas automáticas, codificadas, sistematizadas, no. Necesita ponderar principios, interpretar, ejercer esa función hermenéutica, argumentar. En síntesis, es una tarea compleja porque la vida en sí misma lo es. Y una justicia que merezca ese nombre, justicia,
debe poder habitar y sostener esa complejidad. Dicho esto, no se debe evitar ese pensamiento complejo, sino la complicación artificial. Y aquí sí entra ya en todo su esplendor ese lenguaje claro. Cuando decimos esa complicación artificial nos referimos a esa jerga vacía, de la repetición acrítica de fórmulas legales, de un lenguaje hipertécnico. Esa que convierte el lenguaje en obstáculo, no en puente. Esa que opaca el sentido y distancia el derecho de las personas. No se trata entonces de que todas las sentencias sean breves. Finalmente diremos que esa extensión de la sentencia muchas veces depende de la complejidad del problema. ¿Sí? La cuestión distinta es que sean escritas con responsabilidad comunicativa, respetando al destinatario, que muchas veces es quien más necesita entender, la víctima, el condenado, el ciudadano. En síntesis, en esta primera parte introductoria diremos que el reto no es elegir entre claridad y complejidad, ni priorizar el lenguaje claro, digamos, por sobre todo, y creer que porque escribo corto y de forma didáctica, ya cumplo cabalmente con lo que determina la Constitución y la ley. No, la Constitución y la ley quiere sentencias justas, ¿sí? Eso es lo fundamental. Pero adicionalmente ya veremos cómo ese lenguaje claro posibilita en gran medida esa justicia en un proceso como lo es, como los que caracterizan al derecho, procesos dialógicos. Entonces debemos reconciliar ambas cosas, la comunicabilidad, la claridad y la complejidad que tiene de suyo el derecho. Necesitamos un lenguaje que honre esa complejidad, pero que no sucumba ante las sirenas de la tecnificación, porque la claridad no reemplaza la justicia, pero puede facilitarla, y porque la justicia sin comprensión no es justicia plenamente realizada. Esto a modo de introducción. Pasemos, si se quiere, a un segundo punto, como lo hemos dicho, y es la relación entre el lenguaje claro y redacción. Aquí debo decir que en esta exposición, en esta conferencia, lo que vamos a enfatizar es ese lenguaje claro en la escritura, ¿verdad? Porque otra sería la charla, la exposición y el enfoque que se le daría si enfocamos el lenguaje claro en la oralidad. Pero aquí me ceñiré a acotarlo en la escritura. Entonces, como primer punto diremos que existe una relación necesaria entre el lenguaje claro y la redacción. ¿Por qué? Porque redactar con lenguaje claro significa estructurar información de manera coherente, comprensible, ordenada, usando las herramientas básicas de la redacción, ¿verdad? Ahí van de la mano. Y estas herramientas básicas incluyen una buena gramática, ortografía, síntesis, coherencia, cohesión, con la finalidad de eliminar barreras de comprensión que suelen existir en los textos jurídicos. Y en esta intención, adicionalmente, diremos de claridad comunicativa, anida una ética del discurso. Fíjense que lo que he querido con el primer punto de la intervención y con esto de la ética del discurso es darle una carga de profundidad filosófica, una carga de profundidad, si se quiere, también constitucional a ese lenguaje claro. Y por eso hago este diálogo con ese término que puede evocar a Jürgen Habermas, una ética del discurso. Porque siguiendo a Habermas diremos que ese lenguaje claro, esa ética del discurso, que implica un compromiso de entendimiento mutuo, la igualdad entre interlocutores. Dicho esto, podríamos ahora sí pasar a este diagnóstico. Y es que hay unos problemas recurrentes de escritura en la redacción jurídica. ¿Sí? Unos problemas recurrentes de escritura en la redacción jurídica que en efecto están concatenados con la ausencia de ese lenguaje claro. Aquí he entrecomillado algunos fragmentos de un texto titulado Manual de Escritura Jurídica, seguramente conocido por muchos de quienes nos acompañan en la videoconferencia, y es un libro de Diego López Medina. ¿Sí? El texto lo encuentran a texto abierto en internet y allí podrán consultar y ahondar en estos puntos que están ahí proyectados en la diapositiva. Voy a citar esto.
Me parece importante este diagnóstico. Jueces experimentados reportan que menos de un cuarto de la documentación presente en un expediente resulta innecesaria para la decisión del caso. El volumen de procesos y la extensión de los textos es tal que incluso frente a un documento calificado como esencial, se ven forzados a aplicar la técnica de lectura diagonal, ¿verdad? Entonces, leo el principio, rápidamente algo que esté en el medio y voy a la conclusión, esa lectura diagonal. Otra cita, los jueces a su vez les pagan a los abogados con la misma moneda, profiriendo sentencias kilométricas. Algo más que se dice en el texto. Tenemos una cultura jurídica en la que se escribe más de lo que se lee. Y esta cita final me parece también bastante diciente. Esta la recoge Diego López Medina de otro autor y dice así. Nosotros los abogados no podemos escribir el lenguaje ordinario. Usamos 8 palabras para decir lo que se pudiera decir en 2. Usamos expresiones y frases viejas y arcanas para expresar obviedades. Buscando la precisión nos volvemos redundantes. Fíjense cómo cuando se dice usamos 8 palabras para decir lo que se pudiera decir en 2, ahí el concepto que se alude, ese concepto, eso se llama circunloquio, ¿sí? Esta otra, usamos expresiones y frases viejas y arcanas para expresar obviedades, esos son arcaísmos. Buscando la precisión nos volvemos redundantes, esto se denomina expolición. Buscando ser precavidos y cautos, nos volvemos repetitivos, tiene que ver también con expolición. Nuestras oraciones se retuercen, hay frases dentro de cláusulas, volviendo vidriosos los ojos y atontando las mentes de nuestros lectores, dice la cita. El resultado es un estilo de escritura que tiene 4 características sobresalientes. Es recargado, oscuro, pomposo, aburridor. Bien, y he pensado traer a colación algunos conceptos que me parece pueden ser ilustrativos y entonces la invitación aquí a propósito de una redacción jurídica que va de la mano con un lenguaje claro es evitar este tipo de prácticas que son recurrentes en la escritura jurídica. Los conceptos que brevemente vamos a repasar son circunloquio, expolición, párrafo unioracional, estilo greco-quimbaya, grandilocuencia, hiperbatón, arcaísmo, falacia de petición de principio y coma criminal. Fíjense que aquí tenemos unos conceptos que sí van muy de la mano con redacción, pero he incluido, por ejemplo, un caso de falacia de petición de principio. Las falacias, aunque tienen que ver con redacción, también tienen que ver con la argumentación, que es otro eje muy importante en la comunicabilidad, en la estructura del discurso, ¿sí? Redacción y argumentación no son lo mismo. Diremos que redacción busca comunicar un mensaje de manera clara, eficaz, mientras que la argumentación, siguiendo autores, digamos, paradigmáticos del siglo XX, como Perelman o Fibeck, en textos, el primero Perelman como La nueva retórica, o Fibeck como Tópica y jurisprudencia, pues nos dicen que la argumentación está orientada a persuadir al auditorio. Se suele hacer una triangulación aquí en esa estructura, y es que hay un orador, hay un auditorio, hay un expositor, y yo busco adherir legítimamente al auditorio, a mi tesis, eso más concerniente a la argumentación. Y ahí también entran las falacias, el concepto de falacias. Son muy importantes y aquí solo quiero decir que uno puede encontrar falacias de atenencia, falacias de ambigüedad, y aquí he traído una que es muy recurrente, solo para combinar algo de redacción, de falacias también y de argumentación. ¿Listo? Sin más preámbulo, podemos pasar a unas definiciones sobre cada uno de estos conceptos. Rápidamente diremos que el circunloquio, que hay que evitarlo, es ese rodeo de palabras, es un rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente. Un segundo concepto, expolición, repetición de un mismo pensamiento con distintas formas o acumulación de varios que, sin ser enteramente iguales, vienen a decir lo mismo para reforzar o adornar la expresión de aquello que se quiere dar a entender. Párrafo unioracional es el apeñuscamiento de muchas ideas en una oración. En este predomina la separación de líneas mediante comas y puntos y comas.
Entonces vean, hasta ahí tenemos circunloquio, más palabras de las que necesito, exposición, ya dije algo, ya expresé un planteamiento, supongamos en la página 1, y en la página 4 vuelvo y lo repito, pero con otras palabras. Ahí estamos ante esa reiteración de ese pensamiento, de esos argumentos, no son enteramente iguales, pero vienen a decir lo mismo, esa es exposición. Párrafo unioracional será aquel en el que tenemos tal cual un párrafo y está mediado por una serie de comas, y en ese orden es una oración inmensa, una oración muy extensa, y ahí el problema, ¿cuál es? Que no se ha hecho uso del punto y seguido. ¿Cuál es la regla aquí, digamos, que se nos recomienda desde siempre, inclusive desde el colegio, desde el bachillerato? Sujeto, verbo, complemento. Punto. Cada punto me permite una claridad en el lenguaje, así que se recomienda esto. Tengan cuidado porque es muy usual esos párrafos unioracionales bastante extensos, solo mediados por oraciones subordinadas y por comas, o puntos y comas. Viene un cuarto concepto que es estilo greco-quimbaya. Este me parece muy llamativo porque el estilo greco-quimbaya lo que va a cuestionar es la adjetivación, es un uso desmedido de adjetivos. Pero el autor de esta definición ha hecho una definición ciertamente hilarante o algo, digamos, irónica, porque en la misma definición que él da, incluye unos adjetivos, o ya lo verán. El ruido excesivo del discurso, el chisporroteo carnavalesco de palabras, tenía su expresión más acabada en lo que conocemos como literatura greco-quimbaya. Me quedo con esto. Consiste en el ejercicio tiránico del adjetivo sobre el sustantivo. ¿Sí? Como abogados en ocasiones estamos dados, y hay que tener cuidado con eso, a calificar conductas, ¿verdad? A ejercer unos juicios de valor. Y el adjetivo muchas veces media esa práctica. Hay que tener cuidado con eso. Y aquí cito a un poeta muy célebre que es Vicente Huidobro. Huidobro decía, el adjetivo cuando no da vida mata, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el adjetivo y con un uso excesivo de la adjetivación. Sí, implica en el caso judicial estar haciendo, valga la redundancia, juicios de valor constantemente, permanentemente, que pueden tener unos o implicar unos obstáculos, unos contratiempos o sencillamente restarle fuerza, seriedad y contundencia a nuestra argumentación. Veamos otros casos. Grandilocuencia, pues consiste en una elocuencia o forma de expresión de tono adornado, ostentoso o pomposo. Otro concepto, hiperbatón, alteración del orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso. ¿Sí? Esto es alteración en el orden natural de la oración. Sujeto, verbo, complemento, y en vez de esto lo invierto. Ya veremos unos casos. Otro concepto, arcaísmos. Elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez, resultan anticuados en relación con un momento determinado. Viene esta, y así se denomina, por eso la he entrecomillado. Y se sigue presentando y hay que, en realidad, evitarla. Se conoce como coma criminal, ¿sí? Así se denomina. Es aquella que se ubica entre el sujeto y el verbo, o entre el verbo y el objeto. Es una pausa que no debemos graficar, pues interrumpe la secuencia natural de la oración. Aquí podré decir que no pocas veces, cuando no hemos interiorizado estos conceptos, no pocas veces se puntúa como se respira, y es algo que hay que, digamos, conocer y corregir. ¿Sí? Esta pausa, esa que se puede dar entre el sujeto y el verbo, entre el verbo y el objeto o el complemento, esa no se grafica, no se debe poner esa coma. ¿Sí? Si yo digo, el doctor Juan Manuel hizo una muy generosa presentación de mi perfil y una introducción al tema, ahí no va ninguna coma, ¿verdad? Yo no, porque mi pausa en la respiración diga, el doctor Juan Manuel hizo una muy generosa presentación de mi perfil, no puedo poner coma después del doctor Juan Manuel, ¿verdad? Y esto que parece una obviedad se presenta, insisto, bastante en la redacción jurídica, y tenemos como fundamento pues ese diagnóstico, ese trabajo que ha hecho Diego López Medina, entre muchos otros que han encontrado y han corroborado este tipo de situaciones.
Y viene esta falacia, ¿no?, de petición de principio. Se presenta cuando se utiliza la conclusión a la que se quiere llegar como una de las premisas del argumento para demostrarla. Vean, yo hacía mención a falacias y argumentos, ¿verdad? Tal cual. ¿Por qué? Porque en un argumento, como lo que yo busco, es adherir al auditorio a mi tesis. La tesis es la conclusión central. Y los argumentos que yo doy van a estar mediados por premisas, por razones. Dar razones para adherir al auditorio a mi tesis. Por eso es que tiene que ver más este tema, lo diremos con argumentación, pero la he querido incluir, al menos como un abrebocas, a el fascinante mundo de la argumentación en general y de la argumentación jurídica en particular, ¿sí? Entonces, repetimos, se presenta cuando se utiliza la conclusión a la que se quiere llegar como una de las premisas del argumento para demostrarla. Aquí, entonces, en argumentación es fundamental conocer el núcleo básico de la argumentación, que es una proposición. Las proposiciones en ocasiones fungen como premisas, en ocasiones fungen como conclusiones. En argumentación también se estudian las tipologías de argumentos, como argumentos de autoridad, analogía, causas, deductivos, ejemplos, entre otros. Bueno, pero esto solo como introducción a ese tema de la argumentación. Se presenta mucho y es, grosso modo uno podría dar este ejemplo, y es, Colombia es un estado social y democrático de derecho porque si revisamos la Constitución, allí se dice que Colombia es un estado social, democrático de derecho. Sencillamente, aquí estoy utilizando la conclusión a la que quiero llegar como una de las premisas del argumento para demostrarla, ¿verdad? Y ahí pues tenemos una falacia de atenencia particularmente, conocida como falacia de petición de principio. Bueno, aquí, queridos colegas, para hacer un poco más interactivo y menos magistral la exposición, he traído 5 ejercicios. 5 ejercicios. ¿Para qué? Para que llevemos a la práctica lo que teorizamos, ¿sí? Tengo estos 5 ejercicios, comencemos con el primero. Si ustedes quieren, pueden responder mentalmente los 5 interrogantes o los 5 ejercicios que plantearemos, o entiendo que está habilitado en el chat la opción, entonces pueden enviar por allí también su respuesta. Bien, o si tienen a la mano una hoja, pues de una u otra manera que podamos participar, eso sería espléndido. Aquí por tiempo solo he escogido 5 ejercicios para corroborar o llevar a la práctica lo conceptualizado. Entonces viene el primero. Estas oraciones. Por lo anterior se establece y no hay lugar a dubitación alguna que al no haberse notificado el requerimiento especial, bueno, un inicio de esa oración. Otra, como se señaló en el libelo correspondiente. Otra, el principio iura novit curia permite determinar el régimen de responsabilidad objetiva del Estado aplicable. Otra, indica el togado que se... Bueno, ahí tenemos 4 inicios, digamos, de lo que sería un argumento, pero desde ese inicio en cada una de estos 4, de estas oraciones, o de inicios de esa oración, ya podemos encontrar algunos problemas. Aquí diremos que estas oraciones constituyen un claro ejemplo de A, exposición, B, arcaísmos, latinismos, cultismos y falsos tecnicismos, o C, estilo greco-quimbaya. Podríamos decir que, bueno, demos unos segundos para que ustedes respondan o lo puedan escribir por el chat si a bien lo tienen. Aquí estamos ante arcaísmos, latinismos, cultismos, falsos tecnicismos. Bueno, vayamos a otro ejemplo. El segundo, el individuo en cuestión fue hallado responsable de la sustracción ilegítima de bienes ajenos con la intención de obtener beneficio propio, contraviniendo las normas establecidas por la ley. Aquí, colegas, ¿ustedes creen que este constituye un claro ejemplo de A, circunloquio, B, expolición o C, estilo greco-quimbaya? Aquí diremos que estamos ante un circunloquio. Se está usando más palabras de las que se necesita. Fíjense en eso. El individuo en cuestión fue hallado responsable de la sustracción ilegítima de bienes ajenos con la intención de obtener beneficio propio. Todas esas palabras para decir hurto, ¿verdad? Ese es el tipo penal, hurto, que está mediado por un elemento subjetivo que es el interés de apropiarse de cosa mueble ajena. Este es un tercer caso. Leo, en el presente litigio
nos encontramos frente a una situación extremadamente compleja y gravosa, donde se vislumbran claras y evidentes violaciones flagrantes de los derechos fundamentales del demandante. La conducta arbitraria y abusiva de la parte demandada ha generado un perjuicio considerable e irreparable para nuestro representado, quien se ve injustamente sometido a una situación de extrema vulnerabilidad e indefensión. Es imperativo que este honorable tribunal, en ejercicio de su imparcialidad y rectitud, proceda a impartir justicia de manera pronta y equitativa, velando por la protección de los derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales pertinentes. Aquí, de nuevo, la pregunta es, ¿ustedes creen que ese texto constituya un claro ejemplo de A, arcaísmo, B, expolición, C, estilo greco-quimbaya? Aquí, particularmente, digamos, podemos traer a colación ese concepto de estilo greco-quimbaya y es ese uso tiránico del adjetivo, ¿verdad? De calificar un sujeto particularmente, ¿sí? O también podremos decir aquí empleos de adjetivos, pero también de adverbios, ¿sí? Ese extremadamente, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo de ese estilo greco-quimbaya. Vamos con el cuarto caso que hemos traído, el cuarto ejercicio que hemos traído para la conferencia. En el recinto de la justicia, donde la balanza del derecho se alza imponente, se congregan los más sagrados principios legales, entretejiendo un manto de equidad y rectitud. En este teatro de la ley, donde los ecos de la verdad resuenan con fuerza inquebrantable, se erige la majestuosidad del proceso judicial, donde cada palabra pronunciada lleva consigo el peso de la responsabilidad y la esperanza de la justicia. Estos fragmentos se toman de redacciones que han presentado, o digamos de casos reales, ¿listo? Aquí les pregunto, ¿este texto constituye un claro ejemplo de párrafo unioracional, exposición o escritura grandilocuente? Aquí diremos que estamos ante una escritura grandilocuente. Vimos 9 definiciones y solo he traído 5 ejercicios, pero pueden ahondar en estos temas de verdad que me parecen lo más pertinentes, lo son. Este es el último. En la sala del tribunal capturaron la atención de todos los testigos con sus relatos vívidos. Esta oración constituye un claro ejemplo de ¿qué? De hipérbaton, de exposición o de escritura grandilocuente. Aquí incluso podemos dar unos segundos más para, entonces, ¿cómo reordenarían esa oración? ¿Cómo debería ser escrita esa oración? Aquí estamos ante un caso de hipérbaton y la oración se debería reordenar, digamos, esta es una posibilidad y es en la sala del tribunal, ¿sí? Ese es un inciso y por eso está bien en la coma. Los testigos, al sujeto, capturaron, va el verbo, la atención de todos con sus relatos vívidos, ¿sí? Bueno, sigo 5 modestos, cortos, puntuales ejercicios para evidenciar de qué va ese diagnóstico sobre algunos problemas recurrentes en la escritura jurídica, en la redacción. Vendría esta pregunta que, pues, digamos, aquí lo confieso, uno estaría siendo muy ambicioso al formularse este tipo de preguntas, pero me parece que es un espacio oportuno, al menos para que cada uno tenga su perspectiva sobre de dónde vienen estos problemas de escritura en la redacción jurídica. Una pregunta compleja, es una pregunta pues que requeriría unos abordajes inclusive interdisciplinarios, etcétera. Pero al menos en cierta literatura, y estoy de acuerdo con ella, podemos decir que ese fenómeno es multicausal, ¿verdad? Hay diferentes causas del por qué son recurrentes problemas de escritura jurídica, o de escritura, perdón, en la redacción jurídica. Yo quisiera destacar igualmente que ese fenómeno multicausal se puede asumir desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. Cuando decimos diacrónica es a lo largo del tiempo, sincrónica en un momento determinado, como podría hacerse esa pregunta a tiempo presente. Bueno, desde una arista diacrónica uno podría reconocer herencias
históricas relacionadas con la forma en que se ha enseñado el derecho. Y ya en la sincrónica uno podría decir, y hay autores varios en ese orden, estamos ante una absorción creciente del neoliberalismo, de la educación en general y la enseñanza del derecho en particular. Y eso afecta esa escritura y esa redacción jurídica. En concreto, pero en amplio, en sentido lato, afecta la interpretación y la argumentación, esas competencias, esos procesos de enseñanza, aprendizaje, concatenados con interpretar y argumentar. Rápidamente, podemos detenernos en esa herencia histórica. Con esa herencia histórica, lo que se quisiera decir es que, primero, no es un problema contemporáneo, sino que en la forma en que se ha enseñado derecho, o el derecho, podemos decir que hay una trayectoria pedagógica, ideológica, que se remonta a la manera como se estructuró la formación en cursos, en carreras de derecho, y concretamente Colombia va a interiorizar unos paradigmas y unas prácticas desde el siglo XIX. Inclusive, diremos que tras la independencia, ¿sí?, y hasta entrado el siglo XIX, pero particularmente el XX, se va a mantener una fuerte dependencia de modelos jurídicos europeos, en especial del codificado francés, reforzando una educación jurídica basada en la memoria y el formalismo. Y podemos añadir que, independiente a reformas educativas de época, se ha firmado y ha afincado con el tiempo un paradigma positivista. Digamos que está un poco encriptado técnico ese argumento, lo desgloso rápidamente así. Un paradigma en la enseñanza del derecho ha sido el formalismo y el positivismo, ¿sí? Por ejemplo, el positivismo, que hay de diferentes clases, pero el más conocido es el positivismo metodológico, concibe que el derecho es un sistema unitario, pleno y coherente. Cuando se nos dice que es pleno y coherente, es que es un sistema que está ausente de lagunas, de antinomias, de contradicciones. Pues les pregunto, ¿será que en un sistema así, prácticamente perfecto, ¿verdad?, que es la ensoñación procedimental del positivismo metodológico, tiene un lugar importante, en realidad muy importante, la interpretación y la argumentación? No. Y esto se concatena inclusive con un paradigma o una concepción objetivista del derecho, ¿verdad? Y ahí también vamos a lo de esa enseñanza del derecho y la codificación francesa, porque con esa codificación uno va a encontrar autores como de Molomb, ¿verdad?, de la escuela de la exégesis. ¿Y qué es lo que se enfatizaba? Ya el derecho está completo, goza de unidad, goza de plenitud, goza de coherencia, y ahí en ese contexto es donde podría tener cabida esa idea ya clásica de Montesquieu de que el juez es boca de la ley, ¿verdad? Ya está la ley, y ahí es que también tiene sentido hablar de un juez que es operador jurídico, y en ese orden se relegan la interpretación y la argumentación, la función hermenéutica, la autocrítica, el pensamiento complejo, así como la argumentación, insisto, ¿verdad? Lo que hay que hacer es aplicar la ley y ya. Pues ese paradigma permea buena parte del siglo XX y aún sigue presente. Y, sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX ha mostrado sus grietas y se ha resquebrajado ese paradigma hiperpositivista y también hiperformalista. Y hoy, inclusive algunos, aunque esto también se puede, digamos, mirar con una actitud de pensamiento complejo, muchos hablan hoy de que el derecho es esencialmente argumentación, interpretación y argumentación, ¿verdad? Y que sí hay casos, muchos casos difíciles, y por supuesto necesito interpretar y necesito argumentar, y ahí es donde van a estar instalados muchos autores desde lo que fue en ese positivismo metodológico Kelsen, y después ya en una arista sociológica Hart, y después Rawls, pero ya desde un no positivismo o un positivismo normativista afincado en la argumentación y en la interpretación, vamos a encontrar a unos muy famosos, como Ronald Dworkin, Robert Alexy, y también, por supuesto, pues por ahí está Habermas con su facticidad, validez, entre otros.
Ferrajoli, etc. Diferentes autores que hoy ya enfatizan en la importancia de la interpretación y la argumentación. Solo para decir que esa enseñanza del derecho sí tiene un papel aquí y ha impactado desde lo hiperformalista e hiperpositivista en relegar las funciones interpretativa y argumentativa. Ya rápidamente sobre lo otro, pues aquí traigo a colación, hay diferentes autores, pero podemos citar a Martha Nussbaum, con un presente neoliberal y en efecto un modelo neoliberal de la educación en general y de la enseñanza del derecho en particular. Hoy de qué se habla, inclusive hay sentencias de la Corte Constitucional colombiana que recogen argumentos semejantes. Y es que hoy estamos ante una cooptación neoliberal de la educación y esto incide negativamente en el desarrollo de competencias de lectura y escritura. En un libro como Sin fines de lucro, Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, Martha Nussbaum advierte que las universidades, bajo ese modelo capitalista contemporáneo, han privilegiado el rendimiento económico sobre la formación integral del ser humano. La técnica, la tecnificación de la vida de forma superlativa. Y entonces la educación jurídica moldeada por ese paradigma que también se concatena con un lugar de enunciación utilitarista, pues ha visto afectados procesos de enseñanza, aprendizaje en lo atinente al robustecimiento de competencias de interpretación y argumentación. Aquí, aunque son pues cuestiones de verdad para ahondar y que tienen toda una complejidad y exigen una carga argumentativa, de modo enunciativo, lo que se está aquí precisando es que ese modelo neoliberal, cuando coopta la educación, no privilegia funciones superiores como la hermenéutica y la argumentación. Bueno, llegamos al tercer punto. Vean que, al menos para mí, ha pasado el tiempo rápido y ya estamos en esta tercera parte, ¿verdad? Que nos vuelve a poner en diálogo con el caso con el que ambientábamos este asunto y es el de Kafka y el de José K. Y aquí llegamos a lo nodal, y es, ¿podemos hablar de una relación entre redacción y justicia? Una relación entre redacción, lenguaje claro, si lo estamos viendo por ahí, pero en lo escritural, ¿sí? Y por eso entre redacción y justicia habría dos tesis, una tesis escéptica y una tesis dialógica. Supongamos aquí, hagamos uso de la imaginación en ese sentido, que hay un interlocutor hipotético que suscribe esa tesis escéptica sobre la relación entre lenguaje claro, escritural, redacción y justicia. Ese interlocutor podría decir o sostener que no hay una relación necesaria entre lenguaje claro y justicia. Y él podría decirnos que hay sentencias mal escritas, pero justas, y también decisiones impecablemente redactadas, injustas. Y en ese orden no podríamos decir que la claridad es a la justicia lo que la opacidad del lenguaje a la injusticia. Lo importante, diría ese interlocutor hipotético, es el fondo, no la forma, lo justo, no lo estilístico. Claro que, y estamos hablando, imagínense ustedes de un concepto como ese, justicia. Uno siempre recuerda aquí el libro de Kelsen, que es la justicia, y se presentan diferentes tesis, argumentos, para llegar a una conclusión, y es que pues, de justicia no se puede dar, nos dice Kelsen en ese libro, digamos, una aproximación definitiva. Pero vean ustedes que desde la segunda mitad del siglo XX diremos que es justo un proceso en el que se garantizan unas defensas. Es decir, la justicia también tiene una dimensión procedimental. Se garantizan esos derechos, se garantiza la defensa, la contradicción, la audiencia, recursos, argumentos, se escucha a las partes y todo esto incide en el convencimiento del juez, ¿sí? Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque justamente tiene que ver con la antítesis y lo que le diríamos a ese interlocutor hipotético. La antítesis dialógica sobre la relación entre redacción y justicia mencionaría o le diría, vea, sin embargo, usted está olvidando algo fundamental, y es que el derecho no es un monólogo ni una práctica solitaria de iluminación interior. Aquí considero que no es un gesto
que no tendría por qué haberlo de una alusión innecesaria a la filosofía del derecho, de una erudición innecesaria, tiene que ver con lo que le va a decir Habermas a Dworkin en cierto momento. Dworkin, ustedes recordarán, llegó a hablar de un juez que es el juez Hércules, ¿sí? Ese juez Hércules es el juez que todo lo sabe, el juez que todo lo conoce, el juez que anticipa los contraargumentos, el juez que es justo, ¿verdad? Pero, habermasianamente hablando, la crítica que se le haría a ese juez durkheimiano es que es monológico, que es solitario, que es insular, y el derecho es dialógico, ¿sí? Y por ende, como bien apunta este autor Habermas, y lo evidencia cada etapa del proceso, en un proceso hay partes, hay alegatos, hay pruebas, hay contradicción, hay recursos, hay deliberación. No se trata solo de tener la razón en solitario, sino de poder comunicarla, defenderla, replicarla, impugnarla. Y para eso la redacción clara y comprensible es condición de posibilidad. Si como pensara Aristóteles, la justicia no es, a diferencia de lo que creía Sócrates, un ideal absoluto, sino que consiste en una relación con el otro, diremos, el lenguaje claro tiene una dimensión implícita de justicia. En lo particular, me siento afín a esa antítesis dialógica porque nos permite reconocer esa naturaleza que tiene un proceso controversial, etcétera, y que ese trato de justicia con el otro comienza por hacerme entender, que yo lo entienda y que a partir de eso podamos inventar unos argumentos y en efecto esto incida, repito, en el convencimiento del juez, ¿verdad? Pero además aquí estamos diciendo desde esta antítesis dialógica que, pues, que está de por medio. Si no se puede deliberar, si no se conoce con claridad el argumento del otro, si yo no entiendo el argumento del otro, no puedo contradecir. Y solo si contradigo ejerzo un derecho de defensa, que en un proceso dialógico como el judicial incide en la toma de la decisión. Diremos que la falta de claridad, en últimas, boicotea ese derecho de defensa y entorpece el ejercicio de la administración de justicia. Y aquí cito una sentencia como la T-103 del 2019 de la Corte Constitucional, que dice de la administración de ese derecho de la administración de justicia, que comprende 3 categorías. Primera, las relacionadas con el acceso efectivo al sistema judicial. La segunda, las que tienen que ver con el desarrollo del proceso. La tercera, las relativas a la ejecución del fallo. Y, cierro comillas, pues en efecto, de manera muy concreta, la falta de lenguaje claro afecta de manera puntual esa segunda categoría. Y ya para hacer mención a una sentencia importante en estos ámbitos, podemos concluir aquí que la redacción jurídica en este sentido es o puede ser, tiene la virtualidad de tener una dimensión de justicia procesal. Un lenguaje oscuro puede vulnerar el debido proceso, porque impide que las partes participen con igualdad real. La claridad, por tanto, no reemplaza la justicia, pero la posibilita. No es un fin en sí mismo, pero es el medio a través del cual la justicia puede comunicarse, realizarse y ser controlada. La claridad es, por tanto, una herramienta para hacer visible la justicia, no un fin en sí mismo. Y si una decisión judicial es clara, pero profundamente injusta o mal argumentada, de poco sirve que se entienda. Lo fundamental sigue siendo que la decisión sea justa, razonada, argumentada, y que esa justicia no quede escondida tras el velo de un lenguaje cerrado o inaccesible. Bueno, esto nos sirve de contexto para hacer mención a una sentencia que es la sentencia T-311 del 2024, ¿sí? Para hacer mención a esa sentencia T-311 del 2024, que en la parte fáctica nos va a hablar de un caso, y ese caso gira en torno a un trabajador informal que se llama Víctor Guerrero, quien tras firmar un acta de compromiso con una inspección de policía en Ibagué, vio afectado su sustento por una orden de demolición que nunca comprendió plenamente. La Corte, aquí, colegas, va a advertir que la actuación administrativa se apoyó en unas comunicaciones poco claras, con tecnicismos que le impidieron al ciudadano entender el alcance real de su compromiso y ejercer adecuadamente su defensa. Esta falta de comprensión, lejos de ser un simple problema de redacción,
fue interpretada por la Corte como una vulneración del debido proceso, al negar a Víctor las condiciones mínimas para participar en igualdad de condiciones. En este contexto, fíjense cómo la Corte en esa sentencia alude el derecho a comprender. Y ese derecho a comprender, que tiene que ver, por supuesto, con el lenguaje claro, es un elemento del debido proceso. Y aquí, textualmente, la Corte Constitucional manifestó: así, la oscuridad del lenguaje, especialmente dada por el exceso de lenguaje técnico y la ausencia de explicación, termina por impedir que las personas que son parte de los procesos o actuaciones administrativas comprendan el sentido del conflicto al punto que les pueda resultar ajeno. Por lo menos en 2 escenarios se puede presentar esta violación del debido proceso y del deber de motivación. El primer escenario es cuando el lenguaje empleado es tan inaccesible, dice la Corte, a la persona, que hace imposible el cumplimiento. Esto significa que la persona no comprende qué debe hacer o dejar de hacer para cumplir con la determinación, o para hacerlo debe incurrir en el costo de contar con un intermediario especializado que facilite la comprensión, a pesar de que ese proceso administrativo no requiere el apoyo de personal especializado como un abogado. Dice la Corte, este es un escenario de violación del debido proceso, porque expone a la persona a incurrir en incumplimientos que acarrean sanciones o consecuencias procesales o sustantivas desfavorables, que no se dan por su desinterés en cumplir la decisión, sino porque la orden les resulta incomprensible. Y más corta es la cita que tenemos del segundo escenario. Ese segundo escenario ocurre cuando el lenguaje es tan inaccesible que anula la posibilidad de controvertir las decisiones que otorga el debido proceso. Si el lenguaje es tan oscuro que la persona no puede comprender la decisión administrativa y esa incomprensión se constata, hay una violación al debido proceso, porque entonces ese ciudadano o persona afectada por la decisión no podría controvertir las órdenes o las razones dadas por la autoridad administrativa. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos ese caso, ese trabajador informal, hay un proceso aquí policivo, y en ese proceso él cumple con lo que se le precisa, lo que él entendió lo hizo, pero luego en efecto le van a decir no, eso no era, y va a demolerse inclusive la estructura, y esto va a vulnerar sus derechos, y entonces viene la tutela que él presenta, y la Corte ahí es donde desarrolla esta exposición sobre el lenguaje claro, y va a anular ese proceso que se dio, ese proceso administrativo, ese proceso que estábamos aquí refiriendo, ¿sí? Para concluir entonces, podemos decir que se señala que el lenguaje utilizado por las autoridades debe ser accesible, comprensible, libre de ambigüedades, especialmente cuando las decisiones afectan derechos fundamentales como el trabajo o el mínimo vital. Además de proteger al ciudadano en este caso, el fallo trazó líneas estructurales. Ninguna autoridad puede actuar de espaldas a la comprensión de los destinatarios de sus decisiones. Se refuerza así el principio de que el lenguaje claro no es solo una buena práctica administrativa, sino un deber constitucional y ético. Si una decisión no puede ser entendida por quien la percibe o la recibe, devienen problemas de legitimidad, eficacia y validez material. Bueno, esto a propósito de esa antítesis dialógica nos permite reforzar que sí hay una relación entre ese lenguaje claro y la justicia, que sí hay una relación entre ese lenguaje claro y el ejercicio de la contradicción, que es núcleo esencial del derecho a la defensa, del derecho de defensa con el debido proceso y del debido proceso con la administración de justicia. ¿Sí? Para llegar a ese convencimiento del juez, insistimos, debemos entendernos entre todos en un proceso dialógico, debemos tener la capacidad desde ese entendimiento básico de argumentar y contraargumentar, y ahí sí estaremos hablando de esa dimensión procedimental de la justicia que no puede soslayarse. Ya para finalizar tenemos este último punto, que es la exigencia del lenguaje claro, o ¿qué es esto? Esa exigencia del lenguaje claro que se formula en la sentencia T311 del 24 no es exclusiva de procesos administrativos, y esto que se presenta aquí en esa sentencia T311 del 24 no es exclusiva de procesos administrativos, y ya lo hemos dicho, digamos,
ya hemos enfatizado a lo largo de lo que va de la charla, que claro que esto tiene que ver con el proceso judicial, con procesos judiciales, tiene todo que ver, ¿sí? Solo que podemos extrapolar lo que se dijo en esta sentencia también a lo judicial y tener esta conclusión preliminar. El lenguaje claro se debe dar en todas las vías, del juez a las partes y viceversa, entre apoderados, pero también quisiera yo aprovechar la oportunidad para manifestar que se debe dar entre apoderados y poderdantes, ¿sí? Pienso que el propósito del lenguaje claro en la ética judicial, entendiendo por esa ética judicial, una ética especializada, práctica, que interpela concretamente a quienes administran justicia, pues ya hemos referido sobre eso, pero es oportuno, ¿por qué no? También hacer alusión a esos procesos administrativos, ya lo hicimos con la T311 del 24, pero quisiera finalizar con ese lenguaje claro también como algo muy importante entre apoderados y poderdantes. Y aquí reconozco que cuando conversaba sobre el tema con alguien, sobre la charla, la exposición, un colega me decía, vea, ¿por qué no abordar también ese tema, ese punto? Y me parece que es lo más de relevancia. Aquí lo que yo busco ya en este último apartado de la intervención es que el lenguaje hiperespecializado, los tecnicismos, los metalenguajes innecesarios, ¿verdad? Pueden constituir un divorcio entre ciudadanía y derecho, entre ciudadano y administración de justicia. Y entonces la comunicación y el lenguaje deja de ser un puente que una a unos con otros y ese puente se agrieta, se resquebraja y en ocasiones se rompe, ¿sí? Cuando pensamos que ese apoderado, y aquí cito a un autor que se llama Neil Christie, tiene un ensayo denominado Los conflictos como pertenencia, el autor Neil Christie nos dice que muchas veces los conflictos penales son apropiados por profesionales del derecho, en particular por abogados, fiscales, jueces, quienes en ocasiones transforman vivencias profundamente personales en procedimientos técnicos, despojando al afectado de su lugar central. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que hay una suerte de desposesión simbólica del directo involucrado, del implicado. Y esa desposesión comienza o está mediada por un lenguaje hermético, encriptado, técnico. Y entre más lo es, menos se le permite al implicado morar, habitar su propio drama. Dentro de poco, esa situación, para ese directo implicado, se convierte en un monopolio de especialistas que conocen ese lenguaje hiperespecializado y puede terminar ocurriéndonos lo de José K. en la novela El Proceso. Y entonces de acusado o de víctima, diremos, pasa a ser un testigo pasivo. Aquí simplemente recordemos que advocatus, el término alude a hablar por otro, a representar a una persona, pero no a anularlo. El tecnicismo innecesario, la escritura ritualizada, la lógica del expediente y la distancia argumentativa no solo alejan del caso o alejan al ciudadano del caso, sino que impiden su comprensión, su participación efectiva y su vínculo emocional con lo que se está resolviendo. Es, si se quiere, desde esa arista sociológica, criminológica, una manifestación de una sutil violencia institucional y silenciosa que no se expresa en un acto arbitrario evidente, pero que erosiona un lugar simbólico y es el lugar de la persona ante el derecho. Además, no hemos de descartar esto que puede sonar un poco más, como lo digo, teórico, conceptual, que esto se puede aterrizar con la ley 1952 del 19, Código General Disciplinario, o la 1123 del 2007, particularmente con lo que tiene que ver con deberes profesionales del abogado, ¿sí? Yo como abogado tengo un deber y es informar, manifestar cómo van las actuaciones, qué avances, qué retrocesos, qué problemas se han presentado. Y si yo tecnifico ahí ese lenguaje, se puede inclusive pensar al punto de que esa persona ya sea despojada de su caso, ese ciudadano, pues de una conducta rayana en una infracción a unos deberes profesionales del abogado. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos como conclusión es que ese lenguaje claro no solo es una herramienta de comunicación. Recordemos que
El siglo XX es el siglo del lenguaje. Muchas aristas y corrientes se van a ocupar de estudiar el lenguaje en el siglo XX, como la estructuralista, como la hermenéutica, como la analítica. Pero aquí recojo una mirada, una perspectiva que es la de John Searle y John Austin y los pragmatistas, que nos enseñan que el lenguaje no solo comunica, sino que el lenguaje co-crea sentido, el lenguaje crea el mundo, el lenguaje, insisto, es performativo, el lenguaje, en la medida, muchas veces esa es la función performativa del lenguaje, en la medida que digo algo, transformo algo en el mundo. Con esto lo que se quiere decir es que si asumimos ese lenguaje claro en la administración de justicia por parte de quienes administran justicia, pues encontraremos una optimización de esa administración de justicia, una decisión que está bien fundamentada, donde se garantizan procedimentalmente los derechos de las partes, muy bien. En lo administrativo, en ese proceso, pues ya leíamos a la Corte, también es indispensable, pero no perdíamos la oportunidad para mencionar también esa relación entre gobernantes y apoderados, y ahí es donde quiero decir que ese lenguaje claro no solo comunica, sino que es un acto de restitución. Restituir el conflicto al que lo vivió, reconocer su lugar, su voz, su comprensión, reconocer que el caso pertenece a esa persona y que el deber del abogado, del juez, de todo funcionario o servidor judicial es garantizar que esa persona pueda comprender, decidir, participar de una u otra manera, ser escuchada con dignidad. De modo que lo que está de por medio son luchas por el reconocimiento. Muchas gracias, ustedes han sido muy amables y agradezco el espacio para poder hacer referencia a este tema. Doctor Romo, muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas. La primera dice, ¿la ausencia del lenguaje claro puede agravar mentalidades y prácticas machistas en la administración de justicia? Bueno, diremos que yo quisiera decir que sí. En todo caso, hago una acotación. Para desmontar en lo judicial mentalidades y prácticas machistas que están instaladas en un paradigma patriarcal, lo que deben hacer, lo fundamental, lo prioritario, lo clave, ¿qué es? Que esas autoridades cumplan un deber constitucional y convencional denominado enfoque de género. ¿Sí? De hecho, ya la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la ausencia de el enfoque de género en la valoración de la prueba, por ejemplo, en un caso penal, es constitutiva de error de hecho por falso raciocinio, ¿verdad? Entonces, el llamado es ese, aplicar el enfoque de género. Esa es la clave. Lo fundamental. Y, en efecto, es ese enfoque de género el llamado a desmontar estereotipos de género que hoy perviven en la administración de justicia, y esto también lo digo basado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, donde habla de atavismos de género como el de mujer mendaz, mujer corresponsable, mujer fabuladora. Por ejemplo, creer que cuando la mujer dijo no, estaba diciendo sí, o que debía oponer resistencia física frente al agresor. Bueno, se configura con esta clase de paradigmas. O mujer corresponsable y ese ella tuvo algo de culpa, o mujer mendaz y es algo debe estar, digamos, está mintiendo en algo porque ella fue la exnovia o fue la expareja, entonces debe ser que, digamos, todos esos atavismos de género, todos esos atavismos estereotípicos revictimizantes son lo que hay que confrontar, dinamitar, y para eso está el enfoque de género, ¿verdad? Que es un deber, insisto, de las autoridades y es un deber constitucional y convencional. ¿Qué sí podemos decir a propósito de la pregunta? Y es que la ausencia del lenguaje claro puede agravar esa situación. ¿Cuándo? Cuando camufla, disfraza esos estereotipos revictimizantes. Cuando tiene la virtualidad de hacerlos indetectables por tecnicismos, por un lenguaje encriptado, etc. Conclusión, el llamado ahí es lograr una feliz síntesis entre aplicación de enfoque de género y lenguaje claro. Gracias, doctor. Continuamos. Aparte del impacto en la justicia, ¿qué otra incidencia positiva tiene el lenguaje claro? Podríamos decir que ese lenguaje claro, es decir, ese lenguaje claro ocupa un papel importante, ya lo decíamos, en la justicia. Ya veíamos en qué consiste, ¿no? Y es en complementar lo más prioritario en la justicia,
o en la administración de justicia, y es que haya decisiones bien fundamentadas, decisiones, discúlpenme, ahí sí que la petición de principio, justas, ¿verdad? Y cuando esa decisión es accesible, pues mejor aún. ¿Por qué digo eso? Porque, para responder su pregunta, y es ¿qué otra incidencia positiva podría tener? Traigo a colación un concepto que es el de la estructura básica de la sociedad. La estructura básica, nos dice John Rawls, está conformada por las instituciones del Estado, ¿sí? Las instituciones. Pues, ¿cuál es el derrotero, lo que deben hacer las instituciones? Bueno, uno dirá que las instituciones del Estado tienen un deber misional y tienen un deber constitucional. Cuando lo cumple esa institución es virtuosa, también rawlsianamente hablando. Por ejemplo, el legislador, valga la obviedad, debe crear leyes, no cualquier clase de leyes, las mejores leyes, unas leyes que vayan acordes a un interés general, no leyes contramayoritarias. Eso es fundamental en el Congreso. El Ejecutivo debe velar por el cumplimiento de unas normas y también por una administración eficiente de asuntos públicos. Eso es fundamental. Y en lo judicial, ¿qué encontramos? Pues ya lo decíamos, administrar justicia de manera óptima. Ese es su deber misional, el derrotero, lo fundamental, ¿sí? Que el lenguaje claro no nos, digamos, distraiga de esos deberes misionales fundamentales protagónicos. Pero, ¿qué diremos? ¿Por qué, digamos, hago este redondeo? Cuando las instituciones cumplen, se robustece la confianza pública en esa estructura básica de la sociedad. Pero además, si cumplen, si el legislador cumple, si la sentencia proferida es justa, pero además es clara, si esa ley es clara, si esa decisión es clara, pues ahí sí que podemos hablar de que el lenguaje claro contribuye al restablecimiento de esa confianza pública en la estructura básica de la sociedad, en las instituciones del Estado. Esa es la respuesta que daría. Perfecto, doctor, gracias. Vamos con la tercera pregunta. Las sentencias por regla general les interesan a las partes, pero seguramente hay muchas sentencias que, dada su importancia, nos interpelan a todos. En esos casos se acrecenta la responsabilidad comunicativa. ¿Qué sentencia podríamos dar como ejemplo de esto? Claro, uno podría decir que hay muchas sentencias, imagínese usted ya en nuestra historia judicial en general, pero en nuestra historia constitucional en particular, hay muchos fallos muy importantes, pero me gusta eso que usted dice, doctor Juan Manuel, sobre una responsabilidad comunicativa, y es porque, diremos, hay sentencias que le van, digamos, particularmente les interesan a las partes, a los involucrados, pero hay otras, en cambio, que por el impacto que tienen en el estudio de eso, pensemos en sentencias de la Corte Constitucional por el impacto que tienen, porque la Corte Constitucional, en efecto, es la guardiana de la Constitución, es la que tiene esa responsabilidad del control de constitucionalidad, es la que ejerce la supremacía de la Constitución y en últimas también vela por la protección de unos derechos fundamentales. Diremos que esas sentencias tienen un lugar muy especial porque nos interpelan a todos, ¿verdad? A todos, independiente de si yo soy allí parte o no. Son sentencias que fijan además un precedente muchas veces que tiene que ver con derechos fundamentales. Y en ese orden nos interesa a todos. Pues vea que cuando usted me hace esa pregunta y a propósito de los derechos fundamentales, tengo un buen amigo y hace unos años él mencionaba una sentencia que la tengo presente, que es la sentencia T235 del 2011. Pero también podría uno referir otras sentencias como la C141 del 2010. Me parece que son sentencias que todos debemos tener en el radar. ¿Por qué? Porque esa primera, que es la T235 del 2011, uno diría que esa la debe leer y se maximiza esa responsabilidad comunicativa y se debe entender por todos, y diríamos, la debe entender cualquier ciudadano, esa T235 del 2011. Mientras que la segunda, diríamos todo pueblo, ¿sí? El concepto sociopolítico fundamental de pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque en la primera se va a explicar se va a explicar el concepto de un derecho fundamental, de sus dimensiones de fundamentabilidad y exequibilidad, y de la dimensión subjetiva que tiene un derecho fundamental. Es prioritaria en ese orden, ¿no? Que yo conozca qué es un derecho fundamental, cuál es el fundamento de un derecho y las dimensiones subjetivas que tiene ese derecho fundamental y cómo lo puedo exigir, ¿sí?
La segunda, en cambio, que es la que mencionaba como la C-141 del 2010, en esta lo que la Corte Constitucional hace, también en ejercicio del control de constitucionalidad, es ejercer un control automático y previo, ¿sí?, del acto legislativo, o de la ley que convoca a referendo para modificar la Constitución. Y modificar la Constitución en el sentido de que haya una segunda reelección, un tercer mandato presidencial del gobernante de turno, ¿sí? Entonces, esa 141 hace eso, la Corte. Va a estudiar esa ley que aprueba la convocatoria a referendo para modificar la Constitución en ese sentido, y es permitir que haya que se realice esta pregunta y todo orientado a que se apruebe un segundo periodo de reelección. Pues ahí se va a poner coto a ese interés y se va a ejercer una supremacía de la Constitución. Me parece que nos sirve a todos esa sentencia porque nos recuerda conceptos como el del poder constituyente, el de la sustitución de la Constitución, el de equilibrio de poderes, el de pesos y contrapesos. Eso en síntesis. Mientras la primera, individual, para yo saber y tener conciencia plena de que es un derecho fundamental, la segunda, en cambio, tiene esa dimensión de reconocer cómo en el poder constituido también hay cotos, y en últimas la Corte es la llamada a ejercer un control de constitucionalidad para velar por la supremacía de la Constitución. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta adicional de uno de nuestros asistentes que me parece muy pertinente, que dice: ¿qué hacer para que los abogados no utilicen un lenguaje complicado para confundir a sus representados? Es decir, más que el lenguaje claro, ¿qué se hace actualmente para aumentar la práctica con ética? Muchas gracias por esa pregunta. Aquí la encuentro en el chat. ¿Qué hacer para que los abogados no utilicen un lenguaje complicado para confundir a sus representados? Es decir, más que el lenguaje claro que se hace actualmente para aumentar una práctica con ética. Bueno, es una pregunta fantástica porque el contexto de esta pregunta es que el derecho sí tiene que ver con la ética. El derecho sí tiene una relación necesaria con la ética. ¿Por qué? Porque en el Estado social y democrático de derecho encontramos una constitución. Esa constitución tiene una parte dogmática, esa parte dogmática es la de los derechos, las personas tienen derechos, y en ese orden, sí, vamos a la 1123 del 2007, ante lo que estamos es ante qué, ante una idea de que un abogado es en realidad, sí, una persona que vela por unos intereses de unas personas, etcétera, pero es un agente social que ha de garantizar unos derechos, ¿verdad? Así que esa dimensión ética que se echa de menos en el comentario y en la pregunta, yo considero que requiere un trabajo interdisciplinario, un trabajo en institución, un esfuerzo individual y un esfuerzo colectivo, ¿sí? En lo individual, ¿en qué orden? En que yo sepa que sí hay una relación entre derecho y ética y que yo no debo complicar ese lenguaje, confundir al representado, porque entre otras, eso va contra una estructura deóntica de garantizar unos derechos, pero también es rayano con un código disciplinario, ¿sí? En un esfuerzo individual, el llamado es a ese. Reconciliemos que en un Estado social y democrático de derecho, el abogado no ha de despojar del caso al ciudadano o al poder dante, sino que ha de velar por su defensa y no buscar, complicar, confundir. Pero adicionalmente considero que la pregunta tiene una hondura muy grande, porque para eso que se requiere también, digamos, estructural, institucionalmente, repensar la forma en que se enseña el derecho. Se requiere unos programas que se reconcilien con las humanidades, que se reconcilien con la ética, que se reconcilien con la filosofía, con la historia, etcétera, para lograr esos jueces con una claridad y una convicción ética, deóntica, eso desde lo estructural y lo institucional. Y repito, en lo particular, pues ese esfuerzo de reconocer que ser abogado es ser garante también de unos derechos. Sería mi comentario, ¿no? Se busca, también que se debe buscar, hacer más cercano el derecho a la ciudadanía.
democratizar ese derecho, la comprensión del derecho, para que también las personas tengan una claridad. El ciudadano de a pie, por ejemplo, ese ciudadano ahí, Víctor, el que se nos mencionaba en el caso, tenga una claridad, una concepción, si sea básica, de lo constitucional, del procedimiento, de sus derechos, con miras a que ese ciudadano sea el primer veedor de su caso. Eso es lo que diría. Gracias. Queríamos expresar nuestro agradecimiento especial al doctor Mateo Romo Ordóñez por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias a todos.